¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a hablar de un tema, híjole, súper importante y que incluso muchas veces cuando llegamos a un diagnóstico, los propios tutores de las mascotas nos dicen, ¿a poco también a ellos les da? Sí, también a ellos les da y lamentablemente por el tema de obesidad también en nuestras mascotas lo estamos viendo cada vez más común, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? De la diabetes. Sí, diabetes canina y felina, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar desde el origen de todo esto, hablándolo muy ligero y desde mi punto de vista, de una manera que se pueda entender para todos, ¿sale? ¿Qué es la diabetes? Ok, la diabetes es una enfermedad originada por que el organismo deja de producir insulina, ¿sale? Existen varios tipos de diabetes, no quiero confundirlos más, simplemente con el hecho de decir que no se está produciendo la insulina en el páncreas para que se aproveche la glucosa, con eso lo vamos a dejar ahí. Y lo voy a poner más claro, ¿sí? La glucosa, digamos que es el nutriente principal del cuerpo, ¿sí? Pero la glucosa, para que llegue a cada célula, digamos que esa glucosa llega a una casa, que es la célula, pero necesita entrar por la puerta. Para entrar por la puerta necesita una llave. ¿Cuál es esta llave? La insulina, ¿sí? Sin la insulina, esa glucosa no puede entrar a las células. Por lo tanto, en los animales con diabetes, existe un exceso de glucosa en la sangre. La glucosa ahí está, pero las células no tienen glucosa. ¿Por qué? Porque no está esta llavecita, no está la insulina, no se está produciendo y por lo tanto no hay quien introduzca la glucosa a la célula, ¿sí? Quise hacerlo así de manera muy sencilla de entender. La insulina se produce en el páncreas, ¿sí? El páncreas es el encargado de producir la insulina y ¿por qué puede dejar de producir insulina? Por un montón de razones, por problemas de tumores, inmunomediados, en fin, hay un montón de razones del por qué se deja de producir la insulina. Pero lo que quiero que entendamos es ¿qué es la diabetes? No hay insulina, no hay quien meta la glucosa a las células y por lo tanto los niveles de glucosa empiezan a aumentar de manera considerable, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es la signología que se puede ver en casa cuando tenemos a un animal con diabetes? Tal vez la principal es toman mucha agua y orinan mucho, ¿sí? Tal vez es lo común que ven que el animal quiere estar tomando agua todo el tiempo, todo el momento. Y por lo tanto, como toman demasiada agua, también van y orinan. Muchos perros y gatos hemos visto que podrían tener una de estas dos. O comen mucho, pero siguen adelgazando, o sea, empiezan a adelgazar de manera constante, o de plano dejan de comer. Y obviamente también nos lleva a que empiecen a perder peso de manera progresiva, ¿sí? Pueden llegar a tener otros problemas originados de la diabetes, como por ejemplo, tal vez lo más común es un daño renal, ¿sí? Pueden llegar a tener problemas en el hígado, problemas a nivel de ojos, presencia de cataratas, problemas de coagulación, problemas de cicatrización, problemas a nivel de corazón. O sea, la diabetes nos puede desencadenar un montón de signología y de otras enfermedades originadas por la misma, ¿sale? Entonces, depende también un poquito en qué momento se diagnostique la enfermedad para saber pues qué estragos hizo, ¿no? A veces cuando la llegamos a diagnosticar es demasiado tarde porque ya el daño es a nivel sistémico y muchas veces pues ya podemos hacer poco por la mascota. Pero cuando se diagnostican de manera temprana, generalmente con el tratamiento les va muy bien. Muy bien me refiero a que pueden llegar a vivir una vida normal. No va a ser normal porque necesitan medicamento y casi siempre un alimento especial,
pero controlándolo viven una muy buena vida, ¿sale? Entonces, esto es lo que vemos nosotros en casa cuando tenemos una mascota con diabetes. Una vez que se presenta con el médico, digamos, igual a muy grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos o qué estudios tenemos que hacer? Pues química, biometría, análisis de orina, algunas veces se puede hacer ultrasonido, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos? En la química sanguínea, pues la glucosa en las nubes, ¿no? Nos ha tocado ver animales que tienen la glucosa desde 400, 500, 700, 800, o en algunos animalitos que incluso el propio aparato nos pone ahí que ya es tan alta que no es medible. Entonces sí vienen con la glucosa súper alta, y generalmente en las tiras de orina aparece lo que se llama glucosuria, que es que en la orina se está desechando la glucosa, que no debería de ser. Pero hay tanta que el cuerpo pues, trata de alguna manera de, aunque sea de a poco, ir sacando de la sangre tanto exceso de glucosa, ¿sale? Que eso también va a dañar al riñón, ¿sí? Por eso les digo que es una cadenita de problemas cuando tenemos el tema de la diabetes no controlada, ¿sale? Entonces, bueno, ya después de los estudios que se asegura que el asunto es un tema de diabetes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un tratamiento. Se ha visto que en perros y gatos, ¿qué es lo que funciona? Directamente la insulina. En humanos se utiliza mucho la metformina, pero hay varios estudios que nos dicen que en animales no funciona. También existe algunos que nos dicen que ayuda de cierta manera, pero por lo menos ahí en lo que se ponen de acuerdo, lo que nosotros en la práctica diaria hemos visto que funciona, pues es la insulina como tal. Ahora ya tenemos insulina para uso veterinario, antes pues se usaba la de humanos, pero ahora ya hay una insulina para uso veterinario que en la mayoría de los casos funciona bien, ¿sí? Solamente les voy a dar así como el término general, no me voy a meter tanto en el tema de las insulinas, pero existen insulinas de función lenta, intermedia, rápida y ultra rápida. Tenemos que ver cuál es la que mejor le va a cada animal. La que normalmente nosotros usamos es la intermedia, ¿sí? Casi siempre iniciamos con una dosis de cada 12 horas. Y obviamente se tienen que estar haciendo estas curvas de glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver con las curvas de glucosa? Que justamente después de comer la glucosa no se nos vaya a niveles tan altos, que más o menos se mantenga lo mejor posible, pero que también con la administración de la insulina no se nos vayan a ir tan abajo, porque eso también puede llegar a ser peligroso, incluso podría llegar a causarle la muerte al animal, ¿sí? Entonces tenemos que llevarla lo mejor que se pueda. Es muy, muy difícil que un animal con diabetes logremos, con el mejor de los tratamientos, llevarlo a que tenga unos valores normales de glucosa. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy, muy difícil. ¿A qué voy con esto? Que si logramos reducir los niveles de glucosa a donde nosotros veamos que el paciente ya no tiene signos clínicos, quiere decir que vamos bien, que vamos por buen camino. Si a lo mejor los niveles de glucosa de ese animal se mantienen en 200, 250, por supuesto que están por arriba de sus valores normales, pero podrían ser aceptables si el animal no tiene signos clínicos, ¿sale? Repito, hay que ver qué otras secuelas nos dejó la diabetes antes de ser diagnosticada, o mejor dicho, antes de empezar el tratamiento, como para determinar si necesita la adición de más medicamentos o no, o simplemente con la insulina, o los otros medicamentos los manejamos por un tiempo, en fin, todo depende de cada paciente, ¿sí? Ahora ya varias marcas de alimentos tienen
pues esta línea especializada para animales diabéticos. Por ejemplo, Royal Canin tiene la que se llama GlycoBalance, tanto para perro como para gato. Hills por ahí tiene la WD, también para perro, para gato, ¿sí? Entonces, o sea, ya son medicamentos especializados como tal para el tema de la diabetes, que igual a grandes rasgos lo que nos originan es que no haya estos picos tan altos de glucosa, ¿sale? Entonces, con el alimento más la insulina, nos llevamos a que la glucosa no se vaya tanto para arriba y más o menos se mantenga en los mismos niveles siempre. Ya va a depender de cada animal el subir, bajar dosis, administrarla con mayor, con menor frecuencia. Sí, hay animales que les va bien cada 24 horas, hay animales que les va bien cada 12 horas, hay animales que les va bien con la dosis estándar, o sea, con la dosis de inicio, hay otras que hay que bajarle. Tal vez lo complicado de esta enfermedad es llegar a la dosis que ese paciente necesita como tal, porque cada uno necesita sus dosis. Hay unos que empezamos con la dosis estándar y hay que subirle, y hay otros que hay que bajarle, y hay otros que es cada 12, y hay otros que es una vez al día. Tal vez eso es lo complicado al inicio, ¿sí? El llegar a la dosis estándar. Tenemos que estarle haciendo una vez que el animal está estabilizado, hay que hacerle estas estadísticas de glucosa, estas curvas de glucosa para llegar a la dosis, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo un animal que está empezando con la enfermedad y que a lo mejor viene bien, ¿sí? A un animal que ya está avanzado, que viene pues, completamente decaído, que lleva días sin comer, que está deshidratado, ¿sí me explico? Entonces cada uno tenemos que ir de a poco, hasta lograr que la dosis que le estamos administrando sea la adecuada, que esas curvas de glucosa se mantengan lo mejor posible. Cabe mencionar que la insulina se tiene que administrar por vía subcutánea, o sea, hay que inyectar al animal. Yo sé que la mayoría de la población, la relación que tienen con las jeringas no es la mejor, pero hay que aprender. Hay que aprender. Afortunadamente las dosis que hay que ponerle son microdosis, literalmente. Entonces las jeringas que utilizamos tienen una aguja chiquitita que afortunadamente no le generan tanto dolor al animal. ¿Lo siente? Por supuesto que lo siente, pero es tan chiquita que normalmente no le originan un tema de dolor o algún problema al animal. Sobre todo en los gatos, que los gatos pues, son mucho más sensibles en ese sentido y que lamentablemente esta enfermedad es mucho más común en gatos que en perros. Pero se puede, ¿sí? Se puede estar inyectando y una vez que aprenden lo manejan ya bastante bien los propietarios. Y otra cosa que el propietario debe de tener deben de tener un glucómetro en casa, ¿sí? Si es veterinario, mucho mejor. Pero si no, incluso se podría utilizar uno de humanos. Si hay algún cambio en cuanto a las mediciones en los animales y en los en los humanos, perdón. Pero a veces en estos animales que está tan elevada la glucosa en la sangre, no es tan importante, ¿sí? Por ejemplo, si llega a haber una alteración alguna vez y en un taller justamente de diabetes hicimos ahí la comparación de diferentes tipos de glucómetros veterinarios y también comparado con glucómetros de uso humano. Y la alteración era de 10, de 20 miligramos por decilitro, que en un animal con diabetes, bueno, no me preocupa tanto, ¿sí? Si me marca 550 en vez de marcarme 530, no hay mucha diferencia y la tenemos que bajar, ¿sí? A lo mejor si quisiéramos hacer mediciones de glucosa muy puntuales, pensando tal vez en otras enfermedades, sí tendría que ser específicamente de uso veterinario. Repito, si se puede tener el de uso veterinario, eso es lo ideal porque entonces nos libramos de tener esas variaciones de glucosa como tal. Muchas veces también tiene que ver el sitio
donde tomamos la muestra, ¿sí? A veces por comodidad del propietario y por hacer el menos daño posible al animal, preferimos que sea a nivel de encía, ¿sí? Hemos visto a lo largo del tiempo que es como la vía más rápida que tenemos y tal vez la que menos le moleste al animal, ¿sí? Porque antes, por ejemplo, se usaba de la uña, que era cortarle literalmente la uña hasta que sangrara. Bueno, eso es un tanto doloroso. También se puede usar de las orejas, ¿sí? Pero las orejas tendría que estar rasurada. Antes de hacer la punción se tendría que desinfectar ahí la zona y a veces el propio desinfectante o el alcohol, etcétera, podría llegar a alterar la medición de la glucosa en las tiras. Pero se puede hacer, con todo el cuidado, pero se puede hacer. Acá es rápido, duele poco, generalmente sale una cantidad suficiente, pero sin ser un sangradero ni mucho menos, se puede tomar fácil. Los gatos, que son tal vez los que se ponen un poco más rejegos, vemos que aceptan bien la toma de muestra de ahí. Entonces, me parece que es una buena zona para tomar la muestra, ¿sale? Entonces, todo esto lo tiene que aprender el dueño porque lo tiene que hacer en casa. No hay de otra. Porque para hacer las curvas de glucosa, sobre todo al inicio, se tiene que hacer estas punciones. Ahora, ya como en humanos, existen unos dispositivos que parecen como un botón, ¿sí? Que se ponen en el cuerpo y bueno, existen de varios tipos, unos incluso que ya tienen aplicación directo al celular y cada tanto están mandando las mediciones de glucosa. Esos también son bastante buenos. Esos hasta ahora, o por lo menos hasta el día que estamos grabando esto, yo no conozco uno de uso exclusivo veterinario, ¿sí? Son los de uso humano los que utilizamos, pero también se pueden utilizar, ¿sí? Ahí también depende un poquito del carácter del animal, ¿sí? Por ejemplo, esto a lo mejor iría más enfocado a perros. Si es un perro que no se deja nada y que se lo arranca, bueno, vamos a fracasar. Pero si es un animal que se lo ponemos, se lo ha dejado y que no se lo molesta, es una herramienta bastante buena y entonces nos quitamos de estarle pinchando y estarle midiendo la glucosa cada determinado tiempo, porque esta cosita nos está mandando las mediciones de manera constante. Entonces también es una opción el poner estos dispositivos para la medición de la glucosa constantemente, ¿sale? Entonces ya tenemos, como les decía al principio, ya tenemos herramientas para que el animal con diabetes logre vivir una vida más o menos normal, ¿sí? Con sus medicamentos, con su alimento, pero puede llegar a tener una vida bastante prolongada, siempre, o sea, ya de manera permanente va a tener que estar teniendo sus citas médicas para ir valorando cómo va, si se ajusta la dosis de glucosa, si se queda, porque recordemos que como prácticamente todos los medicamentos de uso veterinario, la insulina se aplica por el peso del animal. Entonces, si subió de peso, si bajó de peso, etcétera, eso también nos puede generar cambios en la dosis de la insulina, ¿sale? Entonces, es una enfermedad que hay que llevarla con mucho control, pero que una vez que logramos el control, ya el tratamiento no es tan complicado. Afortunadamente, la insulina de uso veterinario, la verdad que es bastante accesible, ¿sí? La mayoría tiene dos presentaciones, una de 10 mililitros y una de 2, pero la de 2 mililitros anda por ahí alrededor de los 200 pesos, ¿sí? Que son como $10, si no estoy mal. Bueno, a como está hoy en día el dólar. Entonces, y a lo mejor te puede durar un mes, claro, depende un poco del tamaño de la mascota, pero te puede durar un mes o en animales pequeños hasta 2 meses, porque repito, son microdosis o mes y medio. Entonces,
200 pesos para un mes, para mes y medio, me parece que no está nada mal. A veces el gasto mayor pues es en los estudios, en todo lo que hacemos previamente antes de tener ya la dosis ideal de insulina, ¿sale? Entonces, bueno, más o menos de esto se trata la diabetes en animales, en perros y gatos, que es lo que nos interesa en este momento. Si tienen dudas, saben que nos pueden contactar. Es una enfermedad compleja, pero que si llegamos a tiempo podemos darle una calidad de vida bastante buena a nuestras mascotas. Ahí les dejamos todas nuestras redes sociales y si tienen dudas, con gusto podemos ayudarles. Muchas gracias y nos vemos el próximo video. Compartan. Hasta luego.